Hola, buenos días. Nos da mucho gusto que estén hoy con nosotros. A nombre de la maestra Ángeles Cortés Basurto y de la Dirección de Coordinación Académica, les damos la bienvenida a todas y todos a este webinar de la Agenda de Inclusión y Equidad que preparamos para ustedes. El día de hoy, Araceli Vázquez Alarcón, directora general de DECIDI-AC, presentará el tema violencia de género en la escuela. Es un tema de gran interés y que involucra a toda la comunidad escolar. Como es de conocimiento general, la violencia tiene diversas expresiones, generando un grave impacto a quienes la padecen. La violencia de género en la escuela trae consigo graves repercusiones. Algunas de ellas, el bajo rendimiento académico, malos resultados en los distintos entornos, así como el abandono escolar. Es por eso que con este ciclo de actividades se pretende contribuir a que la comunidad educativa adquiera aprendizajes en torno al tema y a su vez cuenten con una herramienta o distintas herramientas que les ayuden a prevenir y a atender este tipo de violencia. A largo plazo, pues es importante poder contar con escuelas inclusivas, libres de violencia y que garanticen la igualdad de oportunidades para todas y todos. Les voy a contar un poco de quién es Araceli Vázquez Alarcón. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México y maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México, con diversos diplomados en Derechos Humanos. Se desempeñó durante 2 décadas en dependencias de la Administración Pública Federal, orientadas a la igualdad de género, entre ellas el Instituto Nacional de las Mujeres. Es coautora del modelo de atención en refugios. El modelo es actual y vigente. Impulsó la creación de la primera encuesta sobre violencia en el noviazgo para este país y dirigió un refugio. Y como consultora independiente también ha contribuido en el diseño y planeación de acciones para transversalizar la perspectiva de género, de la igualdad de género y de distintos programas estatales. Presentó los resultados de su tesis de maestría en la tercera Conferencia Mundial de Refugios, celebrada en La Haya, Holanda. Es socia fundadora de Desarrollo Social con Igualdad, Diversidad e Inclusión, DECIDI-AC. Y como consultora externa participa con UNICEF y UNFPA para la iniciativa Spotlight. Pues como vemos, Araceli tiene muchísima experiencia, un gran currículum y pues sin más preámbulos le doy la palabra para que nos cuente acerca de este tema tan relevante. Hola Araceli, buen día y bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Primero que nada, agradecer a la maestra Ángeles Cortés por la invitación. Gabriela, también muchísimas gracias y a todo el equipo de la Subdirección de Educación Media para hacer posible eventos de esta naturaleza donde podamos llegar a jóvenes, a docentes y a todo el cuerpo, el personal que opera en el bachilleres. Entonces, muy buenos días y pues me gustaría iniciar con la presentación. En el marco, ¿verdad?, de los 16 días de activismo, seguramente ustedes en estos días han estado recibiendo diversos mensajes, leyendo varias notas sobre el tema de la violencia hacia las mujeres y que no dudo, y lo cual es una situación común, que se presente en nuestras mentes de pronto decir, basta tanta información, ya no queremos saber de este tema, pero tenemos que seguir hablando del tema, porque es un tema que nos compete a todas las personas, no es un tema solo de mujeres, es un tema de todas las personas y que lamentablemente atraviesa toda la sociedad. Entonces, bueno, el día de hoy me voy a enfocar básicamente a la violencia de género en la escuela. ¿Qué es lo que ocurre en este ámbito tan particular por el cual transitamos
la mayoría de las personas, afortunadamente, en este país, en un momento de nuestra vida, casi hasta el nivel medio superior. Entonces, bueno, ya estoy viendo la proyección. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Bueno, primero me gustaría hacer algunas precisiones conceptuales. Cuando hablemos de género, tratemos de ubicar el género como las relaciones establecidas entre mujeres y hombres que establecen ciertos niveles de poder, de jerarquía. Hablar de género no es hablar de mujeres, no es hablar de temas que solo nos competen a nosotros. Siempre pensemos en el género como estas relaciones, y no solo de pareja, las relaciones que hay entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, y que ha dado históricamente un orden social en el cual las mujeres estamos colocadas todavía, aunque hay avances, en una posición más atrás, en una posición no de igualdad. Es por eso que tantos movimientos, ¿verdad?, de mujeres, el movimiento amplio de mujeres, de las mujeres feministas, yo me sumo feminista, hemos trabajado por años y seguiremos trabajando para lograr que mujeres y hombres en algún momento de la sociedad estemos en un nivel de igualdad. Fíjense ustedes que estas relaciones asimétricas dan como resultado un trato desigual, un trato discriminatorio, y una expresión muy, muy particular de este trato justamente es la violencia de género, ¿sí? Entonces, aquí voy a precisar dos cuestiones. Hablar de violencia de género básicamente es considerar cualquier daño causado hacia otra persona contra su voluntad. Tiene siempre un impacto negativo y les decía, es el resultado de las desigualdades de poder, ¿sí? De estas relaciones de género. Y que explotan o se presentan tanto en hombres como en mujeres, y que, bueno, aunque los hombres también pueden sufrir violencias de género, todavía hoy por hoy las mujeres y las niñas constituimos el mayor número de víctimas. Esto es muy importante. Hablar de la violencia de género dirigida hacia mujeres es el tema que nos compete el día de hoy. Entonces, me paso a la segunda puntuación, que es la violencia hacia las mujeres, la violencia de género hacia las mujeres. Muchas veces tal vez la han escuchado, la hemos escuchado como violencia hacia la mujer. Y aquí, fíjense lo que nos dice la ONU, ¿no? Como esta definición, esta organización de Naciones Unidas, en este mecanismo tan importante que nos rige en términos de derechos humanos, de igualdad, de desarrollo mundial, y del cual México como Estado, pues es parte de este gran sistema, y nos dice, la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia de género, del género femenino. El género, acuérdense que estamos hablando de mujeres y de hombres, pero cuando se construye desde lo social, van a ser las características atribuibles a mujeres o a hombres, y vamos a hablar del género masculino o femenino, en un sistema todavía así, ¿no? En este orden. Que tenga, bueno, esta violencia que tenga o pueda tener como resultado el daño o el sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico o económico para una mujer, y puede manifestarse a través de amenazas, de actos, de acciones de coacción, de privación de la libertad, y que se produce, esto es bien importante, la violencia hacia las mujeres se produce tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Quédense con esta característica que es muy importante. Es algo que no se había considerado, pero que se padece en ambas esferas, en lo público y en lo privado. La que sigue, por favor. La violencia contra las mujeres, la violencia de género contra las mujeres, también tiene ciertas características. Se presenta en distintos ámbitos, dentro de lo que decía yo, lo privado y lo público. En lo privado es en el hogar. En los hogares, en las familias, en lo interno, ¿sí? En las relaciones privadas, pero también se presenta en la comunidad, pero también se presenta en el trabajo, que pueden ser instituciones gubernamentales o privadas, pero también se presenta en el ámbito educativo, es decir, alcanza todas las esferas donde una mujer puede estar presente. Y tiene que ver con lo segundo,
se desarrolla en todas las etapas de la vida, desde la infancia, adolescencia, la vida adulta o la vejez, pero también en todas sus relaciones, ¿sí? Las relaciones de noviazgo, las relaciones de cónyuges o las relaciones laborales o las relaciones con los maestros. Está cruzada. La violencia no es solo un acto que se manifiesta en una sola situación, sino está cruzada por estos factores, ¿no? Por las etapas, por los ámbitos, pero que además por los tipos de violencia. Puede padecerse violencia sexual, emocional, psicológica, económica, patrimonial. Hoy en día sabemos que hay violencia cibernética. Ya se modificó, se actualizó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia con la Ley Olimpia, ¿no? Donde cada vez vemos que la violencia se va sofisticando, se va haciendo presente todavía de muchas formas. Y entre ustedes jóvenes, bueno, pues, ¿qué les digo yo? Que ustedes son quienes conocen de las redes sociales y es algo que ahí está presente. Ha sido tal el nivel de presencia que se ha tenido que regular, que se ha tenido que sancionar. Entonces, también tenemos que hablar de este tipo de violencias. Por tanto, cuando hablemos de violencia, pensemos en un fenómeno social muy complejo. ¿Por qué? Porque es multidimensional, porque es un problema multifacético. No solo se presenta con una mujer en particular, en un lugar en particular. Es muy, muy raro, pero de verdad, no lo dice Araceli, lo dicen los estudios serios que se han realizado a nivel académico, en institutos de investigación, por organismos internacionales, por dependencias gubernamentales, donde nos refieren que la violencia de género hacia las mujeres, es rarísimo que una mujer haya presentado solo un episodio de violencia en un tipo de vida. Regularmente, les decía, viene cruzado a lo largo de su historia. La que sigue, por favor. Ok. ¿Qué sabemos de la violencia? Después de tanto estudio, años de estudios, hoy en día podemos identificar que la violencia tiene 4 características fundamentales. Una, la violencia es focalizada. Siempre tiene que ver quien la ejerce es una persona de mayor jerarquía o poder hacia otra persona de menor jerarquía o poder. Por eso hablamos que la violencia regularmente es de hombres hacia las mujeres, porque socialmente los hombres todavía tienen un estatus mayor en esta sociedad en las mujeres. Puede ser de un padre o de una madre hacia los hijos y a las hijas. Puede ser de un maestro o maestra hacia algún estudiante o algún jefe hacia una de sus personas colaboradoras. Siempre está focalizado y tiene que ver con una jerarquía, con un abuso de poder. Es un acto voluntario. No es que yo no quería, yo no sabía, no era mi intención. Cuando una persona, todas las personas, tenemos esa posibilidad de decidir, todas. No hay una persona que no pueda decidir. Pero también podemos decidir nosotras si queremos someter, dañar o hacer algún daño sobre las otras personas. Lo podemos detener. Sabemos en qué momento podemos insultar, golpear, someter a las personas que queremos controlar. La violencia es una cuestión de poder, de jerarquía, de control. Y entonces yo me puedo detener. La violencia se puede detener porque tiene que ver con una cuestión voluntaria. Créanme. Saben cuando ejercemos violencia, ante quién, cómo y por qué. La que sigue, por favor. Crece. La violencia no es un solo acto. La violencia va creciendo, es inicialmente como un gran círculo, se va haciendo una espiral muchas veces, porque cada vez es más intensa, más recurrente, crea mayores daños y esto es muy importante. Entonces, no es que se dé un solo acto y ya sucedió. La característica de la violencia de género, estoy hablando de la violencia de género hacia las mujeres, veámoslo como una espiral, no es un solo círculo que está presente. Y la otra, que es aprendida, no es una cuestión natural, no es parte del ser humano. Todas las personas somos agresivas por naturaleza, sí, pero la agresión es muy distinta a la violencia. La violencia es una construcción social que hemos aprendido y que hemos transmitido, pero así como aprendimos la violencia, la podemos desaprender y la aprendemos a través de múltiples mensajes en esta gran sociedad
Les decía, piénsense como personas que van transitando en todos los ámbitos, en todas las etapas de su vida, y siempre van a estar recibiendo mensajes sobre esta siguiente cuestión. La que sigue, por favor. Ok. Dentro de este ámbito de la violencia que les decía, vamos a ver entonces que está presente en distintos ámbitos, pero nos vamos a enfocar a la violencia que ocurre en el ámbito escolar. Es una más de las expresiones de la violencia de género. Y en México, desde las ciencias sociales, se ha avanzado, sin duda, considerablemente en el estudio de la violencia de pareja, de la violencia familiar, que es de la que más sabemos. Pero nos falta documentación, nos falta comprensión de otras formas de expresiones de violencias, ¿no? En otros contextos, como es la violencia en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario. Entonces, aquí todavía tenemos una limitación. No se han hecho, falta hacer más estudios. No es casual, y agradezco la oportunidad de hablar de este tema en un ámbito con el alcance que tiene este tipo de prácticas de difusión a través del Internet, porque es importante primero hablar de ella, reconocerla y estudiarla. Si empezamos con esta parte hablando de ella, podemos sensibilizar, podemos identificar, entonces podemos expresarla, decirla y estudiarla. Y una vez que conocemos qué pasa en este ámbito tan particular, en las relaciones de género establecidas en el ámbito escolar, se pueden hacer actividades, acciones mucho más focalizadas, más dirigidas, que limiten o detengan este tipo de expresiones violentas en la escuela. Por eso es importante conocer de ello. La que sigue, por favor. Bien, hasta ahora, esto es una muestra pequeñita de lo que hasta ahora nos han dado estudios a nivel nacional sobre el tema de la violencia. La encuesta nacional de la dinámica de los hogares en México, la INDIRE, que es el instrumento que se ha avanzado más. Quiero decirles que México es el país donde se crea esta encuesta, es punta de lanza en términos estadísticos, primero para conocer, para medirla, para saber qué tanto afecta, es decir, la magnitud, el alcance de esta problemática. Bueno, pues ahí se empezó a indagar sobre las diferentes formas de violencia en los ámbitos. Y lo primero que nos dicen, van varias encuestas, son alrededor de 4. Ustedes saben que a nivel nacional, para poder medir un fenómeno, si ha avanzado o no, tenemos que dejar transcurrir por lo menos 5 años para volver a hacer otra medición. Entonces, cada 5 años, esta encuesta se vuelve a aplicar, claro, con mejoras y otro tipo de coberturas para conocer mucho mejor la problemática. Pero la 2016 de estas encuestas nos dicen que en México, 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 es altísimo este dato. Al menos hemos padecido un incidente de violencia en algunos de estos espacios: escuela, trabajo, comunidad, familia o en la relación de pareja. 7 de cada 10. O sea, es muy difícil que alguna mujer se escape de haber vivido o sentido esta situación. En el ámbito escolar, lo que nos refiere la encuesta 2011, vamos a esperar que nos dice la 2020, la 2020 está en proceso, pero en la 2011 nos dice que las alumnas, estamos hablando que esta encuesta mide particularmente la violencia que viven las mujeres en los distintos ámbitos. Y aquí nos dice que las alumnas son objetos de diferentes tipos de violencia por parte de personas que, les decía yo, ostentan mayor posición jerárquica o autoridad sobre ellas. Y que alrededor de cada 4 de las, el 4%, perdón, de las estudiantes han sido objeto de violencia física por parte de personal docente o directivo, ¿sí? Pero también nos ha permitido conocer el dato sobre el abuso sexual, sobre el acoso, sobre el hostigamiento. Y aquí nos dice que 1.43% de las mujeres han sido objeto de este tipo de violencias en el ámbito escolar. Pareciera que el dato es pequeñito, uno pensaría, bueno, es 1.43, es que no importa que fuera el 0.43. Estas formas de manifestación, de poder, de abuso, de control, de sometimiento, no se deben de expresar en el ámbito escolar ni en ninguno,
No debería de ser, ¿sí? Estamos hablando de que buscamos unas relaciones igualitarias de respeto en todos los ámbitos. Y eso es muy importante. Entonces, creo que si bien estas cifras son pequeñas, no por ello no son importantes. Quédense solo con el dato de que se ha podido medir a este nivel de conocimiento sobre la violencia en el ámbito escolar. La que sigue, por favor. Pero ¿qué hace que la violencia se mantenga? ¿Qué hace que la violencia siga ahí, incluso se vaya en algunas cuestiones modificando, haciendo sofisticada? Les decía yo, con las redes sociales, con todo esto que se va dando, está ahí. Bueno, pues hay una serie de mitos que están presentes alrededor de esta idea de la violencia y que hace que se mantengan. ¿Cómo se presentan los mitos? ¿Cómo hacemos, no? Estas ideas que están ahí, es como si habláramos de sirenas. Todo el mundo ha escuchado hablar de sirenas y demás. No existen, pero de pronto en nuestro día a día, por eso yo pongo esta imagen, pareciera que son reales. Así los mitos que vamos construyendo en torno a la violencia. Son ideas falsas, extendidas en la sociedad, que lo que están haciendo es reforzar ideas. Miren, es muy difícil cambiar la mentalidad de las personas, pero no es imposible. La violencia se aprende, la violencia se puede desaprender. Si nosotros dejamos de transmitir esta serie de mitos, podemos contribuir a que esto disminuya. Aquí les pongo algunos ejemplos de los mitos. Que la violencia, hablando de violencia en el ámbito escolar, solo ocurre en cierto tipo de jóvenes. Habrán ustedes escuchado o dicho, ¿no? Es que, claro, tenía que ser fulana, porque tiene ciertas características, porque su familia, porque, ¿sí? O sea, pareciera que es exclusivo de alguna tipología de jóvenes quienes padecen la violencia, y esto es totalmente falso. Todas las personas somos susceptibles de padecerla. La otra, que dice que quien ejerce la violencia seguramente es porque tiene una enfermedad psicópata o está enferma. No, es que voy a dar ejemplos, ideas sueltas. Es como decir, claro, es que como este profesor es psicópata, está loco o está enfermo, a lo mejor en su momento se puso mal y por eso fue de esta manera que interpeló al estudiante, ¿no? No se justifica. Se ha probado que las personas no tienen relación sobre el ejercicio de la violencia. Acuérdense, la violencia tiene que ver con un acto de voluntad, de control sobre sí misma. Yo veo en qué momento lo realizo. Si esto ocurriera, créanme, todas las personas que tienen algún padecimiento mental, alguna enfermedad física, serían violentas, y no es así. La violencia no es igual o no va de la mano con la enfermedad, sea de cualquier tipo. Ajá. La otra es que son bien poquitos casos. Veíamos la estadística que les presenté hace rato, entonces, pues no es tan grave, hablamos de un 1.5 que puede ocurrir, pues aunque sea el 0.5, no importa que sea un caso, a lo mejor en una escuela es un caso, eso se debe de atender, eso no debe de presentarse, porque la violencia no es una conducta que ayude al desarrollo social, de ninguna forma. Y luego también dicen, bueno, es que no es realmente que sean esos actos tan dañinos, ¿no? Como que a veces exageran, y exageran las chavas, exageran las mujeres, ¿no? Como que mienten. Para que una mujer llegue a estos extremos, habría que averiguar qué pasa en el contexto. Es muy raro que no cause algún efecto en la personalidad. Siempre va, no es más, no es raro, no es así. Causa efecto, causa daño, siempre cualquier acto de violencia. Pero no tengamos que medirlos. No hay una escala de violencia que nos diga, esta es grave, esta es más grave, esta es más grave. Podemos distinguirlas, pero el daño está ahí. Y no podemos tratar un tema tan complicado en función de si mide del 1 al 10 o del 1 al 5. Ajá. Y la otra es que va unido con el tema de que son actos que tienen que ver con la personalidad, porque a veces pareciera de que, bueno, pues es que la violencia es innata, ¿no? Los hombres nacen así, los hombres son violentos por naturaleza. No es cierto. Ya les decía yo, las personas somos agresivas, pero no violentas. Los hombres han aprendido a ser violentos por una cuestión de género. Es una de las características más presentes en la masculinidad, que los hombres tienen que ser violentos, y muchos han tenido que aprender a ser violentos.
pero esto se puede desaprender. Y no es casual que hayan surgido varios grupos de hombres que están trabajando para deconstruir esta idea de que los hombres tienen que ser violentos, porque créanme, con la violencia nadie sale ganando, ni las mujeres ni los hombres. También hay costos en los hombres que son violentos, ¿no? Por este aprendizaje. Y también esta idea de que pues, el mundo está lleno de agresión, entonces hasta las mujeres también son bien violentas, que no me digan, yo he conocido chavas que tal. Es una idea de equiparación, es una idea de que está extendida esta situación. No es por ahí el asunto, no tendremos que empezar a justificar, sino a comprender por qué se dan estas relaciones. Sumada a la última idea, que tiene que ver también con esta cuestión de asociarla con el consumo de drogas, con el consumo de alcohol. Es que es bien buena gente, pero es cuestión de que tome unas copas o que se ponga, no sé, consuma alguna droga y se pone mal, se pone muy agresivo, se pone bien violento, ¿no? Ya no es agresivo, se pone bien violento. Si esto ocurriera en todas las personas, en todos los eventos sociales en donde hubiera un consumo de alcohol o en todas las personas que consumen droga, serían violentas. Y de verdad, ustedes lo saben, esto no ocurre así, no es así. Es una decisión personal, tiene que ver con cómo concibo yo mis relaciones hacia los demás y en qué momento exploto o hago alguna acción que pueda dañar a las otras personas. La que sigue, por favor. Estos dispositivos los vamos a organizar, estos mitos, en estos 4 dispositivos sociales. Desde un enfoque más social, sociológico, podemos encontrar entonces que se traducen en dispositivos de negación, es decir, esto no ocurre o casi no ocurre. Lo podemos traducir como la idealización de los espacios, de estas construcciones de instancias, ¿no? La escuela es un lugar seguro para todas las jóvenes y jóvenes, que es raro, o sea, no puede ser. No, bueno, si aquí están seguros, pasa como con el hogar, ¿no? Que nos dicen que el hogar es el lugar más seguro para las familias. Híjole, no, porque la violencia tiene que ver con una cuestión privada y una cuestión pública. Entonces, lamentablemente no hay espacio que se escape de estas dinámicas. La otra, en una justificación, ¿no? Es que hay chavas que les gusta, de verdad hay a quienes les gusta y hasta lo provocan, pero luego no se aguantan. Pensemos, ¿hasta dónde uno puede tomar decisiones para detener esta situación? Ajá. Y la última, que es la equiparación. Es muy recurrente que nos digan, a las mujeres les gusta y también hay mujeres que golpean a los hombres, que abusan a los hombres. Hay estudios que ahora nos dicen cómo cruzan también. Hay las violencias donde hay una respuesta de agresión ante actos de violencia. Y cuando se establecen las relaciones de pareja de hombres y mujeres en el noviazgo o en una pareja, a lo mejor en una unión, ¿no? Ya establecida formalmente, se dan otras dinámicas y tiene que ver con actos, bueno, un poco más complejos a nivel de relación de pareja, que no me voy a detener ahora, pero bueno. No confundamos entonces la agresión, la violencia y las situaciones que se presentan durante todos estos actos. La que sigue, por favor. Ok, hay un fenómeno en estas situaciones que se le nombra el cerco del silencio. ¿Qué pasa? Traten de colocarse, o quienes la hayan vivido, cuando suceden estos actos. Aparece de verdad, y nosotros a veces formamos esta parte como una muralla, imaginémonos, una muralla que rodea a esta persona, que no le permite ver lo que está viviendo. Hay una serie de mensajes alrededor sociales construidos y que a veces construimos con estos mitos y demás, que la hace dudar, ¿no? Que la hace mantenerse en secreto, que esto que vive es algo vergonzoso, es algo privado, que a lo mejor en su cabeza piensa, bueno, sí, yo lo provoqué, es que no dije, es que me tardé en decirlo, etc. Este cerco, este muro, limita mucho la acción. No es casual. Esto que nos mostraban las estadísticas es de las mujeres que lo refieren que sí vivieron, pero muchas no lo refieren, se quedan calladitas, mejor no lo dicen. Ajá. Y bueno, en ocasiones, cuando se conoce que hay mujeres que viven violencia, son juzgadas
como esto que decía, ¿no? O se dejan, son tontas, o son bien aguantadoras, es porque es un tipo de mujeres. Estos mitos, les digo, van reforzando este cerco del silencio, y que incluso dice, bueno, pues si sigue ahí es porque le gusta, algo tendrá de provecho, o no sé, está loca. Ahí está, vamos descalificando, vamos justificando, y créanme, no solo se hace más alto, sino se hace mucho más grueso y más estrecho este cerco que va limitando la posibilidad de las personas que la viven, de las mujeres, de pedir alguna ayuda o de tenerla. Estos dispositivos de orden cultural, los que veíamos, la negación, la justificación, mantienen ese aislamiento de las personas, las dejan sin recursos, generan confusión, perturbación emocional, y pues al grado que les digo, no piden ayuda, ¿no? No saben cómo salir de este problema. En verdad hay mujeres que no saben cómo salir de esta situación. La que sigue. Hay síntomas, ¿sí? Que se presentan en las personas que padecen este tipo de violencias. Tenemos las personas 4 esferas en nuestro funcionamiento. Una tiene que ver con las emociones. ¿Y qué pasa a nivel emocional? Se pueden presentar sentimientos, emociones de tipo de miedo, de culpa, de vergüenza, de enojo, de ira, de mucho dolor, pero también de confusión. A nivel emocional se presentan múltiples situaciones que hace esto muy confuso. A nivel cognitivo, ¿qué pasa? Lo mencionaba Gabriela al inicio, ¿no? Cuando una persona tiene una situación de violencia, sus capacidades intelectuales disminuyen. Y es por eso que vienen muchos mitos de, ay, soy una tonta, ay, no valgo nada, ¿no? Vienen pensamientos de devaluación, de autodevaluación, que nos impiden seguir adelante. A ustedes en el ámbito escolar y quienes trabajan en el ámbito laboral, disminuye la productividad muchísimo, muchísimo cuando están presentes estas situaciones violentas. A nivel corporal, también se pueden presentar en trastornos psicosomáticos, en expresiones corporales, no sé, de debilitamiento, de cansancio, en la relación de pareja puede haber una disfunción sexual. El cuerpo también lo manifiesta. Corporalmente, incluso una persona que vive violencia, ustedes bueno, no ustedes, las personas expertas que trabajan con estas personas van a identificar una serie de síntomas que están muy asociados a lo que está presente, ¿sí? Este cansancio, este debilitamiento, ¿no? Esta expresión corporal también tiene que estar presente. Y en las conductas puede suceder también que las mujeres, que las personas se vuelvan como un poco más aisladas, ¿no? O incluso que se vuelvan, ya les decía yo, como un poco más, aisladas, con mayor pasividad, pueden tener también conductas de agresión, más calladas, ¿no? Con esta sensación de todo tiene que ser como muy racional. Entonces, a nivel emocional, cognitivo, corporal y conductual, se van a presentar una serie de síntomas que nos va a limitar el desarrollo pleno. Por eso, desde Naciones Unidas, cuando dice, bueno, puede causar algún daño, puede ser en cualquiera de estas esferas, pero esto va a impedir el desarrollo de las personas. De verdad, las personas que padecen violencia no tienen su pleno desarrollo. La que sigue, por favor. Y bueno, algunos de los efectos de la violencia es la siguiente. Se reduce la posibilidad de confiar, se vuelven muy desconfiadas las personas. Hay su imagen de valor y en sí misma se disminuye, se hace más pequeñita, ¿no? Híjole, como que su imagen lo que ellas se proyectan o se ven, se reduce muchísimo. Hay una fragmentación del cuerpo, ¿no? No hay como un deseo, hay como, en algunos casos, sobre todo cuando se trata de violencia sexual, una disociación, donde se presentan estas situaciones. Y hay una limitación para reconocer que tengo habilidades, que tengo recursos como persona que me van a permitir salir de este cerco, de esto que veíamos. De pronto pareciera que las mujeres no pueden decidir. Y llega un momento tal en que no, les decía yo, no saben qué hacer. Y una habilidad puede ser tomar decisiones. Es algo que tiene que ver mucho con decidir, elegir,
y cuando están en una situación de violencia, les cuesta trabajo tomar un tipo de decisión de lo más básico que a veces pudiera ser para otras personas. Pero tiene que ver cómo afecta en el desarrollo de ellas vivir una situación de esta naturaleza. La que sigue, por favor. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel internacional, en México, en los 2000, también la Secretaría de Salud realizó una encuesta. Esta no se publicó por alguna cuestión de metodología, pero bueno, donde se intentaba medir los costos que hay de la violencia en las personas. Y aquí lo que nos dicen, bueno, quienes padecen tienen problemas crónicos de salud. Bueno, yo les hablo a ustedes, jóvenes, pero por ejemplo los desórdenes gastrointestinales, bulimia, anorexia, gastritis, cualquier cuestión de salud crónico está presente ahí en esta situación. Se habla de años de vida saludable perdidos, sobre todo cuando ya es una relación de mucho tiempo, cuando yo les decía la espiral va haciéndose más pequeñita, se van perdiendo años de vida, porque hay un aislamiento, porque hay pérdida de empleo, porque hay pérdida de escuela, porque hay una serie de situaciones que se presentan, y de años saludables se va reduciendo esta posibilidad. Hay un costo que es la pérdida de la vida, ¿sí? Hay homicidios, cuando ya hablamos de violencia extrema, o hay suicidios en mujeres también, cuando ya no pueden más. Cuando este cerco muchas veces las atrapa y no permiten salir. En niñas y adolescentes se ha observado que son justamente esta población las que son más propensas de asistir a consultas médicas. Son quienes están en el uso de hospitales con mayor frecuencia. Estamos hablando de niñas, niños, adolescentes que llegan con fracturas, con quemaduras, con signos de violación, con una serie de manifestaciones que son presentes ahora. Hablar de estas situaciones nos hace pensar de que muchas veces también se tiene que hacer uso de los recursos públicos, no muchas veces, se tiene que hacer uso de los recursos públicos para poder atenderlo. Porque no es solamente un problema que afecta a nivel personal, cómo afecta a nuestra economía, cómo afecta al desarrollo de nuestro país. Porque para poder atender todo esto se requiere una inversión. Y no es casual que dentro de nuestra política pública de muchos gobiernos se haya destinado un recurso significativo para atenderlo. Que hoy en día en el ámbito escolar, en ustedes, en esta subsecretaría, en la propia Secretaría de Educación, en la UNAM y otros espacios académicos, se tenga que hablar de este tema porque está presente ahí. Tiene un costo para toda la comunidad estudiantil. Entonces, bueno, no solamente es en cuestión del rendimiento, ¿cómo afecta a estas instituciones? Entonces, por eso, hablar de la violencia en el ámbito escolar es importante porque es una barrera para continuar el desarrollo de nuestro país. ¿La que sigue? Bueno, como conclusiones. La violencia contra las mujeres es injustificable desde cualquier punto de vista. No es un problema de mujeres, es un problema de interés común, ¿sí? Afecta a ellas de manera, o nos afecta de manera directa a las mujeres. Me refiero a ellas cuando están en el ámbito escolar, en el nivel medio superior que están ustedes, pero es un problema que afecta a todas las mujeres. Y la violencia, por favor, mujeres, ante ella, no se culpen. Es parte de un orden social de género que podemos cambiar, que podemos volver a construir. Y hombres, ante la violencia, no se justifiquen. No es que ustedes tengan como una situación de algunas situaciones para justificar un acto de violencia. Si lo comprendemos como un problema social que deriva de una desigualdad, de un orden social de género, donde nos han puesto a las mujeres y a los hombres en distintos espacios y nos han dicho que no nos llevamos bien, nos han dicho que unos valen más que otras, que no todos los espacios podemos acceder de igual forma y que nos tenemos que pelear por muchos espacios. Y tenemos que estar, no vamos a avanzar. Si nosotros lo vemos como un problema de relaciones
desiguales en la sociedad y vemos que es aprendido, lo podemos desaprender y cambiar. Porque yo les decía, la violencia afecta ahorita y es algo real. A las mujeres de maneras directas, sí, pero también afecta a los hombres. Y por tanto, hombres y mujeres en esta sociedad que habitamos este mundo, pues no nos va bien. La que sigue, por favor. Y bueno, pues es crucial. Ya les decía yo, agradezco y aplaudo la iniciativa para poder hablar de estos temas, poder identificarla, poder atenderla y con ello denunciarla. Es muy importante, no se queden calladas. El silencio es cómplice de la violencia. Denuncien. No me refiero a una denuncia penal. Díganlo. Acérquense a sus autoridades en la escuela. Hay espacios. Siempre hay un maestro, una maestra, una oficina donde pueden escucharles. Pidan ayuda. En el 911 hay servicios especializados. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y pues, muchísimas gracias. Quedo para cualquier duda. Y pues aquí estoy. Araceli, muchas gracias. La verdad es que estuvo muy interesante tu presentación. Pues hemos recibido una serie de comentarios aquí en el chat de YouTube y pues ha sido un tema muy bien recibido. Lo han agradecido algunas profesoras, algunos profesores. También fíjate que los alumnos y las alumnas han estado participando muy bien con pequeños comentarios muy, muy puntuales desde sus vivencias, ¿verdad? Y pues creo que te agradecemos muchísimo tu participación porque ha sido muy, muy clara y la verdad es que muy fácil, digerible, ¿verdad? De poderla entender. Alguno de los comentarios que nos ponen los docentes es cómo podrían ellos apoyarse para identificar estas situaciones de violencia con las alumnas y los alumnos. También nos comentan, uno de las alumnas nos comentaba que la violencia se incrementa o se magnifica más cuando existen alcohol y drogas de por medio. ¿Y cómo podrían prevenir la violencia? ¿Qué medidas se pueden tomar para que disminuya? No sé si nos puedas ayudar con alguna de estas preguntas para responderlas. Claro. Bueno, ¿cómo apoyarse para identificar? Algo bien importante, les decía que el tema nos compete a todas las personas, porque a veces podemos estar en la situación de vivirla, o algunas veces podemos estar en una situación de poder escuchar o ayudar a las personas que se están acercando a nosotras, o que incluso estamos observando que ahí algo está sucediendo en la forma en cómo se expresan, responden, en el ámbito, digamos, pues como estudiantes, pueden identificar algún cambio. Pero creo que una forma muy, muy inmediata que tenemos todas las personas es, cuando alguien se nos acerque o veamos que tienen problemas, es escuchar, evitar emitir juicios de valor o prejuicios, querer decirles, nosotras no somos personas expertas para intervenir en el momento y poder detenerla, pero escuchar y decir, no estás sola, hay quien te puede ayudar, y canalizar los servicios especializados de gente que está entrenada para intervenir en esos momentos, pueden ayudar. Muchas veces puede ocurrir que haya como intentos o aproximaciones de querer decir o denunciar y luego se retractan. Da mucho miedo, la violencia da mucho, mucho miedo, paraliza desde cualquier ámbito. Entonces, cuando esto ocurra, también evitar emitir comentarios como decir, otra vez, ya te había dicho, pero si ya lo intentamos. Bueno, en resumen, tener mucha disposición, mucha paciencia, escuchar, no juzgar y derivar a servicios especializados con la gente que sabe cómo hacerlo, ¿no? Acuérdense que
no todas las personas en este cerco les cuesta trabajo tomar decisiones. Entonces, si les decimos, tienes que denunciar, no te quedes callado, haz esta situación, para nosotras que estamos desde fuera del cerco lo podemos hacer, para ellas les cuesta mucho trabajo. Solo traten de visualizar a estas personas ahí para poderles dar una alternativa. En algunos casos, el tema de el alcohol y las drogas, bueno, en algunos casos puede exacerbar, aumentar, pero solo tener presente que esto no ocurre siempre, porque les repito, si esto fuera así, todas las personas que toman, no imagínense, que consumen droga o que toman alcohol, estaríamos, bueno, ya no estuviéramos vivos, todas las personas ya nos hubiéramos acabado, ¿no? Hay diferentes manifestaciones, en algunos casos se exacerba, pero no es el detonador, favorece en algunos casos. ¿Cómo se puede prevenir? Con prácticas como esta, hablando de la violencia. Hay que seguir hablando de la violencia, hay que seguir sensibilizando, difundirla, hacer prevenciones, educar desde un enfoque donde no se busque culpables como personas solamente, sino como una situación social en donde sí como personas podemos actuar. Entonces, haciendo campañas al interior de la escuela, de escuelas de violencias al interior, de prácticas exitosas, que nos permita ver que hay espacios donde sí se puede realizar, donde podemos convivir hombres y mujeres de manera no violenta. ¿Cómo resolver conflictos? De manera no violenta también es una forma, es un tema que se puede abordar. Mientras mejor informados estemos, en donde los mensajes que nos lleguen es, esto no está bien, esto nos afecta a todos, es una forma de prevención. Y pues de esa manera podemos ayudar a disminuir. Muy bien, Araceli, muchísimas gracias. Muy puntuales tus respuestas. Fíjate que también te voy a leer uno de los comentarios. Dice, me pareció una información muy buena debido a que es común en las escuelas. Todos debemos de tomar cartas en el asunto para poder eliminar todo tipo de comportamiento dañino. A los docentes nos hace mucha falta formación de género. No sabemos cómo atenderlo y cómo pasarlo a nuestros alumnos. Esos son algunos de los comentarios de los docentes. Una alumna menciona, a veces por amenazas es que algunas mujeres callan y si nos ponemos en sus estados, la verdad es una situación complicada. Sí, sobre la cuestión Otra de las preguntas tiene que ver con este último comentario. Dice, ¿por qué hay tantas mujeres que temen alzar la voz? ¿Cómo podemos evitar nosotros mismos que nos maltraten física y psicológicamente? Sí. Como docentes, ¿cómo podríamos intervenir o ayudar a alumnas con casos de violencia? Ok, pues creo que estas últimas 4 intervenciones tienen que ver en el sentido de, bueno, informarnos. Yo entiendo que ustedes, bueno, además de la importantísima labor que realizan día a día con sus estudiantes y toda la carga administrativa, y bueno, sabemos que es un trabajo muy demandante, complicado, complejo en el ámbito educativo y el cual mis respetos, de verdad, como docentes. Quizá abrir un espacio en el que puedan ustedes informarse. Mencionaban la importancia de tener un entrenamiento en género. Debe haber, acercarse por parte de ustedes, o si ustedes, Gabriela, pudieran acercarse a programas de forma gratuita que establece, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres, tiene cursos, tiene una serie de información que les pueden hacer llegar a ustedes información a quienes estén interesados para conocer sobre estos temas a nivel básico, ¿no? Porque cuando uno toma esta conciencia de género, cambia no solo en la vida personal, cambia en la vida laboral, en la vida comunitaria, y la vida se ve distinta. No hay forma más que acercarse, informarnos, y de esta manera ustedes van a poder identificar qué otras formas pueden hacer para ayudar a los estudiantes. ¿Por qué las mujeres se quedan calladas? Todavía no tenemos un
sistema, digamos, a nivel general en el país, pero esto no solo nos ocurre a nosotros en México. Tenemos que seguir trabajando. Yo, de hecho, las invito a sumarse a estas formas de no solo de denuncia, sino de cómo modificar nuestras relaciones o sus relaciones laborales o docentes, es justamente incorporando perspectiva de género, creyendo en las mujeres, en la voz de las mujeres. Todavía hoy por hoy se duda mucho de lo que dicen las mujeres. El tema de la violencia es una situación real, es una situación que pasa, que ocurre, y que, bueno, muchas mujeres no lo hacen porque piensan, no me van a creer, ¿para qué? No voy a, ¿de qué sirve denunciar? No pasa nada. Si nosotras vamos avanzando, tiene que cambiar. Yo les decía, las mujeres somos parte de la solución. No somos el problema, somos parte de la solución. Podemos hacer algo, podemos sumarnos de una manera proactiva, buscando información, formándonos, escuchando, trabajando con las estudiantes. Y bueno, pues creo que sería esta situación. Yo les invito a buscar también de manera personal algunos cursos, algunos talleres en línea que luego se presentan, pero también que en las dependencias públicas los hay, y si se los pueden acercar, serían muy bien. Perfecto, Araceli, muchísimas gracias. Vamos a considerar buena sugerencia, buen consejo que nos haces respecto a acercarnos con el INMujeres para poder también llevarles este tipo de capacitación a los docentes. Uno de los docentes, o por ahí vi 2 o 3 más comentarios que decían que la información y la presentación es muy interesante, que si se las podríamos compartir para explicar la temática a sus alumnas y alumnos. Entonces les comento, esto queda pues grabado en el canal de YouTube y independientemente pueden ponerse en comunicación con sus directivos de plantel o con los directores académicos, que a su vez nos hagan llegar que ellos conozcan sus peticiones, pero de todas maneras nosotras en la DGCB les vamos a dar, por favor, les enviamos a través de sus directivos esta presentación para que la tengan. Pues creo que los demás comentarios tienen mucho que ver con las felicitaciones por esta conferencia, que les resulta muy interesante, que se repitan más temas como estos. Pues agradecen la invitación. Te felicitan por ser tan puntual, Araceli, Muchas gracias a ustedes. Por la experiencia en el tema. A ver, otro de los comentarios dice, la violencia puede prevenir cómo utilizar un diálogo, identificar la causa de una violencia, no callar si tienes estos problemas. Pues ya hemos hablado cómo es complicado también expresar y el tema de quedarnos calladas. Preguntan sobre cómo resolver un caso de violencia específico. Entonces, yo pediría que ahí pues se acerquen a instancias en sus estados. No sé si tú nos puedes dar alguna sugerencia, Araceli. Sí, regularmente ya en cada entidad federativa, incluso a nivel municipal, ya hay instancias de las mujeres. Hay distintas dependencias que trabajan y yo estoy segura que por lo menos un directorio de servicios públicos les pueden proporcionar. Porque también hay centros de justicia en algunas entidades federativas, hay agencias especializadas, hay también módulos de atención por parte de Indesol, donde se dan también muchas pláticas, pueden solicitarlas. Yo sé que van a las escuelas, yo sé que van a donde son solicitadas, a la comunidad. Pues es que dependería de qué entidad federativa o de qué localidad me están preguntando, pero una respuesta por parte del gobierno ya hay. Los servicios, bueno, tengo más de 30 años trabajando en este tema, ¿no? Y he observado cómo cada día
hay una mayor cobertura de servicios, de respuestas públicas para intervención. Y eso es algo que, bueno, por un lado celebro, pero por otro lado lamento, porque ojalá, ¿verdad?, que estuviéramos hablando de otros temas en estos momentos, pero quiere decir que lo que nos está reflejando es que todavía hay que trabajar. Nos falta mucho, que no hay que bajar la guardia y que hay que estar ahí. Entonces, pues les invito a acercarse a las instancias estatales, en las secretarías o consejos o institutos de las mujeres en su entidad federativa, y ahí en el área de prevención, en el área de educación de violencia, seguro les pueden ofertar algún curso, alguna plática o derivarlos a algún servicio de atención especializada. Muchas gracias. Mira, tenemos un comentario más, una pregunta. Dice, ¿cómo influyen las instituciones escolares en la violencia de género? ¿Qué pasa si la autoridad no hace nada ante las denuncias? Pues es cómplice. Si no hacemos nada y tenemos la posibilidad, recursos, digamos, a nivel de toma de decisiones, de poder, es cómplice. Entonces, pero más allá de la autoridad en esta escuela, digamos, debe haber otra. Entonces, siempre es buscar otra instancia, y en alguna nos tienen que escuchar, en alguna nos tienen que escuchar. Aquí sí les diría que la ruta que se sigue para denunciar no siempre es directa y la más efectiva. A veces caminamos, regresamos. Entonces, si esto se presenta, si ya agotaron todos los recursos a nivel, no sé, de esta escuela o esta unidad que están refiriendo, debe haber una externa. Y yo creo que sí. Y tal vez, pues, el propio espacio que está ofreciendo aquí la subsecretaría, considerar esto para ver de qué manera se pueden recoger este tipo de situaciones. No sé, eso es algo que se me ocurre desde lo personal. Desconozco exactamente cómo está la estructura, pero podría ser una situación. Y quien sabe de un caso de violencia y no lo denuncia, es cómplice. Esa es una realidad. Muy bien. Bueno, otra de las preguntas tiene que ver con quiénes son las personas adecuadas para ayudar en un caso de violencia. Es que dependiendo de la situación, si estamos hablando de una cuestión de violencia física y tiene que ver con una cuestión penal, habría que, cuando es una violencia, por ejemplo, son menores de edad, está penalizado doblemente, bueno, o sea, penalizado, más aún porque es un agravante, ¿no? Ser niña, adolescente, por una cuestión cuando es al interior y hay una relación familiar también, o en el ámbito escolar de igual forma, se trata de un acto físico o de una violación o de un acoso, pues tendríamos que ver también la violencia cómo está tipificada según la entidad federativa. Aunque se ha tratado de armonizar todas las leyes en nuestro país, hay particularidades en cada entidad, pero en términos generales, ya sea por la vía penal o por la vía civil, hay formas de, cuando quiere haber denuncia, no siempre hay denuncia. Y la otra es, muchas veces lo que quieren las víctimas es ayuda. Y ahí quizá una intervención psicológica con previa formación en el tema puede ayudar muchísimo, muchísimo. No todas van a denunciar, eso es importante. Muy bien, muchas gracias. Pues te leo dos últimos comentarios. Está muy bien que nos den este tipo de pláticas. No todos hablan de esto cuando se debería hablar. Dar información de este tema y de otros es de suma importancia. La información es muy interesante y súper importante para un mundo con equidad e igualdad. Creo que con este último comentario nos quedamos, Araceli. No sé si tú tengas algún otro comentario para hacer el cierre de la sesión. No, pues no me resta más que agradecerles la oportunidad, el espacio. Bueno, pues reiterarles, para mí es un placer poder contribuir en lo que pueda ponernos de mano violenta entre mujeres y hombres. Y si nos va bien a las dos partes, en esta sociedad nos va bien a todas las personas que habitamos en este país. Pues les deseo un buen día y pues muchas gracias y felicidades por la iniciativa. Gracias, Araceli. Pues
A nombre de la Dirección General de Bachillerato, de la maestra María de los Ángeles Cortés Basurto y de todo el equipo, te agradecemos la participación de todos los asistentes, sus mensajes y que tengan buen día. Hasta luego.